Hola, 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 hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, mis compañeros de aventuras. Y esta sí que promete ser una aventura, porque hoy tendremos a una invitada especial para hablar de un tema especial, la literatura infantil, nada más y nada menos que en el desarrollo del lenguaje. Vamos a dar la bienvenida a Yolanda Reyes, que aunque sus obras se extienden más allá de la literatura infantil, son muchos los libros que han logrado atrapar a los niños y las niñas en el universo literario. Reyes también es la fundadora de Espantapájaros, un espacio que promueve la literatura no solamente para la primera infancia, sino también para los padres de familia. Reyes menciona que leer es el primer paso para aprender a escribir y escribir es pensar de una manera organizada. Bienvenida, Yolanda. Hola Paula, muchas gracias por la invitación. De verdad que me siento muy feliz de estar aquí, de poder compartir con ustedes mi saber frente a la literatura y bueno, no solamente mi saber, sino la experiencia, que realmente ha sido algo significativo para mí, porque crear espacios para la lectura, no solamente para los niños, sino también para los adultos, para las familias, realmente es un reconocimiento muy grande, porque vamos a conocer a las familias que son ese adulto significativo, que es un recurso significativo para que los niños y las niñas puedan crear un hábito en la lectura, que reconozcan la lectura como un medio no solamente para, para leer, sino también para ampliar sus habilidades comunicativas, sus habilidades de expresión. Nosotros abrimos el chat del podcast para que cada una de las personas que se encuentran acompañándonos el día de hoy nos den a conocer cuáles son sus inquietudes, qué quieren saber, qué les interesa, cuáles son esas cosas que ellos tal vez, si están aquí, las familias quieran conocer para poder desarrollar un poco más este medio tan importante para los niños y las niñas. Y qué bueno, sí, sería poder hablar principalmente de qué es la literatura, Yolanda. La literatura infantil es un conjunto de medios literarios que permiten lograr un óptimo desarrollo de competencias lingüísticas y comunicativas en las niñas y los niños. Lo anterior se lleva a cabo o se logra a través de la satisfacción de sus necesidades como la curiosidad, la expresión, el juego, la afectividad y la creación de medios a través de sus intereses. Yo quisiera dejarles un dato curioso, y es que anteriormente la literatura infantil no existía. Los únicos libros que estaban dispuestos eran los que estaban escritos por adultos para los adultos. Es decir, que los niños y las niñas leían y escuchaban textos que eran para los adultos. Sin embargo, a partir de cierto tiempo, en algunas obras literarias fueron destinadas para ser adoptadas y adaptadas para los niños. Y como ejemplo se encuentra Alicia en el País de las Maravillas, que inició su adaptación a partir del año 1865. Yolanda, quiero contarte que la mayoría de los oyentes que se encuentran en este momento en nuestro podcast son docentes y nos hacen bastantes preguntas que pienso que podrían aportar de manera significativa, no solamente para la escuela, sino también para la familia. Entonces, Yolanda, aquí nos pregunta una oyente, ¿cuáles son las posibilidades literarias para que los niños y las niñas desarrollen su lenguaje en la escuela? En cuanto a las posibilidades literarias, pues hay que comprender principalmente que son los ambientes intencionados donde su objetivo es el enriquecimiento del vocabulario y la obtención de nuevas maneras de expresión. Bueno, lo anterior se puede llevar a cabo a partir de rincones literarios, de la lectura de cuentos e imágenes, el intercambio de diálogos entre pares, y de una u otra manera aquí entran como otros recursos, ¿no? Entran esos juegos que se generan en los niños más chiquiticos, el de esconderse. ¿Dónde está Juan? Aquí está. Esos son unos de las posibilidades literarias. También están las canciones infantiles, los libros de tela, los que, bueno, hay unos libros que son para niños más grandes donde su interacción es mucho más fácil en el pasar las hojas. Hay otros que están creados para los niños y las niñas más chiquitos que pueden ser de tele, es más fácil como la interacción con ellos. Hay unas palabras mágicas, no sé si las conocen, son palabras mágicas que permiten que el niño pueda llevar su imaginación a otro lugar. La lectura de cuentos en familia, que realmente es un espacio muy significativo que se puede dar desde los primeros años de vida, y los poemas. Realmente los poemas a los niños y las niñas les llama mucho la atención. A partir de lo que tú nos mencionas, aquí hay una oyente que nos pregunta cuáles son los beneficios de la literatura infantil en el desarrollo del lenguaje en los niños y las niñas. La literatura infantil
Tiene bastantes beneficios en el desarrollo del lenguaje de los niños, partiendo de que fomenta la reflexión, partiendo de que le da la adquisición de información nueva para lograr incrementar su vocabulario, favorece la imaginación y la creatividad, estimula el pensamiento crítico, favorece la comunicación oral, escrita y corporal, permite dialogar y relacionarse, bueno, no solamente dialogar y relacionarse, sino también interactuar y resolver problemas de manera autónoma desde sus argumentos y posibilidades. También genera una construcción de su identidad y del entorno que lo rodea, partiendo del autoconcepto. Acá tenemos otra pregunta que también es bastante amplia, pensaría yo, Yolanda, y es ¿cuál es el impacto de la literatura en el desarrollo del lenguaje en los niños y las niñas de los 0 a los 6 años? Bueno, Paula, pues hablar del impacto que genera la literatura infantil en el desarrollo del lenguaje de las niñas y los niños de los 0 a los 6 años, pues implica hablar que este se desarrolla a partir de las posibilidades de exploración e interacción para el reconocimiento de su entorno. Es decir, que la literatura infantil permite que los niños y las niñas, a través de diversos medios de expresión y comunicación, logren mantener o ampliar o restringir una interacción o una relación con las personas que lo rodean. Es decir, que a través de la literatura, o sea, lo que se comprende como literatura infantil, que es la lectura de cuentos, las canciones infantiles, títeres, dramatizaciones, amplía las habilidades de comunicación de los niños y las niñas en cuanto a sus necesidades e intereses. Esto debido a que a través de la literatura reconocen gestos, sonidos, movimientos y expresiones que para ellos y ellas pueden ser recursos para la imitación o expresión de lo que sienten por medio de sus emociones, ya sea por medio de la alegría, de la tristeza, del enojo, del miedo o de la sorpresa. Acá tenemos otra pregunta que la realiza un estudiante que está en proceso de formación para ser docente. Entonces nos pregunta cómo el maestro reconoce al niño y a la niña como sujetos del lenguaje en la literatura infantil. Y es que yo pienso que los niños y las niñas que han tenido un acercamiento, una interacción significativa con el proceso de lectura, suelen hacer preguntas de manera espontánea y autónoma frente a lo que les genera inquietud. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué quieres eso? ¿Por qué me vas a llevar? Esas situaciones que para ellos de una u otra manera le generan curiosidad y esta incrementa y genera que busque la manera de llevar un proceso de lectura adecuado o de acuerdo a sus necesidades e intereses. Entonces encontramos los niños que están en el aula en una actividad que no requiere tal vez la lectura de un libro, pero se acercan al rincón de lectura que está en el aula. Entonces empiezan a identificar el libro que les gusta, el color, las animaciones, las ilustraciones, y cuando lo encuentran, entonces ahora van a buscar ese espacio adecuado para poder leerlo. Y tenemos que tener en cuenta que el niño no necesariamente tiene que saber leer para querer tener o para tener el interés hacia un libro. Necesariamente, ¿qué es lo que les llama la atención a los niños? Las ilustraciones. Y son ilustraciones que llevan al niño a analizar, a crear situaciones, a inventarse una historia frente a lo que se está presentando en ese libro que él escogió. Entonces, ¿cómo hacemos para reconocerlo? Esas situaciones son las que nos hacen reconocerlo. También reconocemos que el niño es un sujeto del lenguaje porque hay un progreso en la adquisición de su lenguaje, porque se presenta la posibilidad de crear secuencias narrativas argumentadas, porque el niño presenta la adquisición de un repertorio de comunicación verbal, gestual y corporal, y que esto lo lleva a leer, escuchar, porque no es simplemente como el leer y ya, sino saber escuchar lo que pasa en su entorno, el querer escribir, el observar, el crear historias y el imitar. Bueno, Yolanda, te quiero agradecer. Ya con esta pregunta damos cierre a nuestro podcast el día de hoy. Les dejamos una pregunta al final para que nos puedan responder para ustedes qué es la literatura infantil. Les agradecemos mucho, esperamos contar con su compañía para nuestro próximo episodio. Muchas gracias.